Con 41 minutos, saludamos al abogado Mauricio Alarcón, coordinador y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, muy buenos días. Quisiéramos iniciar con este anuncio que lo hizo en el marco de una entrevista con Carlos Vera, la ministra de Gobierno, en el sentido de que efectivamente se irá a una consulta popular, se vuelve a los días a escuchar este tema y ha dicho que incluirán preguntas sobre elección de autoridades. Sin dar mayores detalles, pues entendemos que algunas preguntas eventualmente se los pondrá a consulta del pueblo ecuatoriano y asimismo proyectos de ley que reposan en la Asamblea que están siendo revitalizados para su análisis de la Comisión de Justicia, que pretenden introducir reformas el mecanismo de elección de la democracia ecuatoriana, particularmente a tratar de lograr una mejor calidad en la representación a nivel de la legislatura. ¿Cómo mira usted estas posibilidades de reformas? Buen día, Gustavo. Un gran saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia de Antena 1. Partamos de lo primero. Qué valioso es utilizar mecanismos de democracia directa para permitirle a los ecuatorianos pronunciarnos a propósito de temas que probablemente puedan entramparse o no encontrar una solución efectiva al interior de la Asamblea Nacional, nuestro órgano de representación. Sin embargo, históricamente, ya lo acabamos incluso de ver hace muy poco, las consultas populares y los referendos, lo hemos analizado en este espacio, se convierten en el termómetro de la popularidad, credibilidad y confianza del gobierno del momento, independientemente de que el contenido de las preguntas y de los temas abordados sea incluso demandado por la ciudadanía. En ese sentido, que el gobierno de Daniel Noboa, que en este momento está con buena calificación y con buena imagen respecto del país, no deje, como ocurrió con Lazo, pasar una eternidad antes de convocarnos a las urnas para decidir sobre ciertos temas importantes. Se ha mencionado uno, la elección de autoridades, que tanto problema causa al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mira que 2 años y tanto después al fin logramos tener contralor, pero seguimos sin defensor público general, sin defensor del pueblo, seguimos sin renovación del Consejo Nacional Electoral, sin renovación del Tribunal Contencioso Electoral, con problemas en las superintendencias, dejando ver que ya ni siquiera aquella joya de la corona que se decía era la más preciada del Consejo, la designación de autoridades, efectivamente se cumpla. Pero la consulta, de lo que se dijo incluso en campaña por parte de Noboa y de su equipo, incluiría otros temas que con seguridad esperemos sean definidos lo antes posible. Y sobre todo, que no sean producto ni de la genialidad ni la creatividad de uno o varios funcionarios públicos, sino que recojan principalmente las inquietudes de la ciudadanía en las materias Temas abordadas. de seguridad se había anunciado durante la campaña electoral para la consulta, facilitar una participación más abierta, entendíamos, del ejército en materia de seguridad. Pero no nos olvidemos, Gustavo, que la Corte Constitucional ya se pronunció respecto de ese intento de abordar este tema mediante referendo, cuando Guillermo Lasso llevó esa iniciativa a que los magistrados la conozcan y resuelvan. Por ello se presentó la enmienda que actualmente se discute en la Asamblea Nacional y lo óptimo, obviamente respetando ese mandato de la Corte Constitucional, sería que la Asamblea haga su trabajo. Esperemos que eso efectivamente ocurra para que incluso ese apoyo complementario o subsidiario de las Fuerzas Armadas de manera extraordinaria y temporal a la seguridad interna cumpla con todos los parámetros y los estándares internacionales en la materia. El flujograma, por así llamarlo, para una consulta popular suele ser bastante complejo. Por allí a lo mejor requiere incluso de calificaciones de la Corte Constitucional. ¿Cómo mira usted la posibilidad real de que esto se pueda hacer en un plazo, diríamos que relativamente corto, para que sea oportuno dentro del mandato de Noboa? Si es que ya se tienen, Gustavo, definidos los temas y bosquejadas las preguntas,
Lo óptimo es que, cumpliendo con el mandato constitucional, se remita el proyecto de referendo y de consulta a la Corte para que pueda emitir su dictamen previo. Recordemos que esto no es optativo, esto es obligatorio, y la Corte decidirá si es que modula el contenido de las preguntas y de sus anexos, si ratifica que es consulta y referendo, o si las redirecciona a la Asamblea Nacional para su discusión por la vía de enmienda. El camino está trazado y, por supuesto, como tú ya lo has dicho, toma tiempo poder llegar a feliz puerto. En ese sentido, mientras antes se pueda tener definido este tema, probablemente mejor resultado se tiene, a propósito, insisto, de esa popularidad, credibilidad y confianza positiva que aún tiene el presidente Daniel Noboa. En la otra función, en la función legislativa, se está resucitando el análisis de un proyecto que quedó trunco, que tiene que ver con el Código de la Democracia, aproximadamente 50 artículos que serían eventualmente no solamente revisados, sino eventualmente reformados en la Comisión de Justicia de la Asamblea. ¿Qué nomás, hasta donde usted conoce, implica esto? Bueno, partamos de que las atribuciones y las competencias de todas las instituciones del Estado se encuentran establecidas tanto en la Constitución como en las leyes orgánicas específicas que para muchas de ellas se abordan. En el caso de la Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gustavo, cualquier intención que pueda surgir en la Asamblea, cualquier intención de discusión, de aprobación que deba continuar en la Asamblea a propósito de iniciativas previas, tiene que sujetarse a rajatabla lo que significa la Constitución y la ley, apuntando, por supuesto, a encontrarle salidas a los problemas de los ecuatorianos, pero nunca pasando por encima la normativa vigente. En este momento en que la Asamblea Nacional, de manera efectiva, empieza a funcionar formalmente hablando, hay aún que esperar y ver si la Comisión de Justicia actúa de una u otra forma, si la Comisión de Fiscalización incluso actúa de una u otra forma, o si esa comisión temporal de enmiendas, insisto, que también tuvo su papel a propósito de la enmienda presentada por Guillermo Lasso, y ahora habrá que ver qué ocurre con ese proyecto presentado por legisladores respecto de la extradición, pueda funcionar y dar resultados lo antes posible. Así es que en este momento, cuando recién se están dando los primeros pasos, creo que no es conveniente elucubrar, cuando incluso, y hago énfasis en algo que a mí me parece muy importante, por desgracia se está utilizando a los medios de comunicación y hay periodistas que de manera equivocada están difundiendo mensajes que poco o nada tienen que ver con la realidad establecida en esa Constitución y en esas leyes. Esa desinformación le hace mucho daño al país, le hace mucho daño a la democracia. Para muestra lo que está sucediendo en este momento con esa iniciativa, Gustavo, del Grupo de la Revolución Ciudadana de iniciar un proceso de juicio político contra la fiscal general del Estado. Sí, vamos a tratar también de eso, pero antes de salirnos nuevamente, el tiempo será crucial. En esta eventual revisión que pueda hacer la Asamblea, pues los cambios a la normativa electoral pueden darse solamente un año antes de las elecciones, lo que quiere decir que la Asamblea contaría con poquísimos meses. Efectivamente, Gustavo, pero de nuevo no hay que perder de vista que en ese sentido ese es uno de los tantos temas que ni siquiera están establecidos como prioritarios y urgentes dentro de las comisiones. Voy a hablar en general, no solo en los aspectos electorales. La norma es clara e incluso muchos de los miembros de la comisión, como tú has escuchado, han dicho que se han topado con la gran sorpresa de que tienen cientos de proyectos de ley acumulados que no han sido despachados de etapas previas. Así es que en este momento yo creo que lo más sensato es esperar. Lo que sí es real es que la norma, por eso te mencionaba lo de la Constitución y la ley como parámetros claros, mandan a que ninguna reforma en materia electoral se pueda hacer un año antes de las elecciones, considerando que es altamente probable que las elecciones de 2025 ocurran en la primera quincena de febrero, pues estamos hablando que apenas se tendría diciembre y enero en la Asamblea Nacional para lograr algún resultado en la materia, algo virtualmente imposible en las condiciones actuales y por supuesto también en las condiciones reales de la Asamblea Nacional. Bien, vayamos ahora sí al tema del juicio político a la fiscal. Sobre este tema también se refirió
El día de ayer la ministra de Gobierno y del Interior señaló que no es el momento de atacar a Diana Salazar, la ensalzó señalando que es una mujer que se ha fajado, que es una mujer que ha arriesgado muchísimo por este país. Y pues, más allá de que nos guste o no nos guste la fiscal, la figura del juicio político, Gustavo, en la Constitución está claramente establecida con sus causales, con sus procedimientos. La Constitución y la ley son claros. Además, si es que alguien tiene las firmas para presentar esta iniciativa de enjuiciamiento político, por supuesto que puede hacerlo, eso está en la Constitución y la ley. Pero lo cierto es que de ahí a que llegue a feliz término, a que se lleven a cabo las cuestiones sobre la base del mandato constitucional y legal, hay una distancia enorme. Si tú te pones a ver lo que dice en este caso, por ejemplo, la ley orgánica de la función legislativa, y a ello me refería en mi intervención anterior, es claro el rol que juega el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, que revisa el cumplimiento de requisitos de la mano de la Unidad de Técnica Legislativa, fundamentada en informes. El CAL no revisa si el juicio es procedente o no en función del análisis de pruebas. Esto no le corresponde al CAL. Esto le corresponde ya a la Comisión de Fiscalización en una primera etapa. Cuando inicie el trámite, una vez que quien solicite el juicio político ha cumplido los requisitos y solemnidades que están establecidos en la Constitución y en la ley, no tiene otra opción que seguir adelante. Así es que en este momento, cuando apenas se están dando los primeros pasos, insisto, dejemos que la institucionalidad actúe, pero con los ojos bien abiertos, pues ya sabemos que hay intereses políticos de por medio, que en más de una ocasión se ha intentado torcer la Constitución y la ley para beneficio propio, y que eso es algo que muchos ecuatorianos no queremos que ocurra. Esperemos que en este periodo tan corto de 18 meses, tanto para la Asamblea como para el Ejecutivo, no se pongan a juzgar en función de la venganza, sino que se pongan a trabajar en función del Estado de Derecho. Bien, vayamos a temas que tienen que ver con la organización del Estado, pasos que está dando el nuevo gobierno, pero que también nos llevan en forma inmediata al tema de la seguridad. La ministra de Gobierno y del Interior nuevamente se refirió el día de ayer a cambios en la cúpula de la política nacional y señaló muy abiertamente que eso le genera riesgos incluso de carácter personal, sugiriendo lo que está sucediendo en el interior de la Policía Nacional en materia de transparencia o de corrupción, podríamos decir. Y por otra parte, están ciertos indicios que se señalan, darían cuenta de que en las Fuerzas Armadas, tras el cambio del comando conjunto, se está generando una especie de inconformidad con el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, a quien le critican incluso desde el punto de vista de su experticia y calificación para ejercer el cargo. ¿Cómo mira este tema que, reiteramos, tiene una cercanía con el crítico problema de la falta de seguridad en el país? Preferiría, Gustavo, separar los dos temas, pues estamos hablando de, si bien vinculados a la seguridad, dos cuestiones, la una seria, la otra en el polo opuesto. La primera, es indiscutible que hay problemas en la Policía Nacional. Mira que el asunto de los narcogenerales nunca llegó a solucionarse de manera efectiva. Todo lo que se ha hablado de la permeación de la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado en la institución policial no ha tenido un buen final, no se ha procesado ni se ha depurado a la institución policial como muchos creemos. Así es que el temor de la ministra de Gobierno es más que fundamentado y hay que estar muy vigilantes de lo que pueda ocurrir cuando se empiece a remover los cimientos de una institución, insisto, que está ya totalmente penetrada por el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción. Esperemos más bien que haya la suficiente fuerza, no solo de las autoridades, sino también de los ecuatorianos acompañando su trabajo para lograr que esta institución, que debe velar por todos los ecuatorianos, no dedique simplemente sus esfuerzos para permitir que las instituciones delincuenciales hagan de las suyas. Creo que hay que prestar mucha atención
a lo dicho por la ministra Palencia y no dejar que esto simplemente sean palabras que con el tiempo terminen olvidadas. Sobre el segundo punto, Gustavo, ¿qué decir si incluso se ha llegado a bautizar al ministro de Defensa como el ministro de Defensa personal por sus antecedentes de su cuenta en redes sociales, lo que ha venido haciendo durante este tiempo, sobre su poca experiencia en lo que implica efectivamente seguridad nacional? Pues creo que no necesitamos ser expertos en la materia o personas con un coeficiente intelectual superior para darnos cuenta que una cosa es enfrentar a un asaltante en un bus cuando te quiere quitar el teléfono, y otra muy distinta, comandar las Fuerzas Armadas en función de lo que implica incluso esa eventual enmienda para que puedan apoyar las cuestiones de seguridad interna. El malestar es obvio y no es la primera vez que se produce. Recordemos que las Fuerzas Armadas siempre han exigido que los ministros tengan cierto nivel, y no me refiero a los títulos ni a las cuestiones académicas, sino nivel de conocimiento de las temáticas que efectivamente se abordan en este ministerio, en esta cartera de Estado. Así es que ojalá, más allá de lo que significa hoy hacer chistes o publicar memes en cuentas de redes sociales, podamos ver un resultado objetivo, o en su defecto, que desde el gobierno nacional haya la suficiente capacidad de autocrítica y de autoevaluación, como lo ha dicho el propio presidente Noboa, y pedir que den un paso al costado los funcionarios que no están capacitados o que no dan resultados en sus carteras de Estado. Bien, en un análisis, o más bien un resumen puntual de lo que fue la primera semana de Noboa, estuvo allí el enredo y las noticias relacionadas con la vicepresidenta de la República, la iliquidez del gobierno que está afectando prácticamente a todos los ecuatorianos, esta discusión sobre delegación de competencias en obras públicas, particularmente en la provincia del Guayas, y estuvo también el primer decreto económico urgente. ¿Qué es lo que se vislumbra para esta semana en su criterio? Bueno, insisto, hay que ver esta semana además para los quiteños, para la institucionalidad pública, Gustavo, es una semana corta, el día viernes es feriado por las denominadas fiestas de Quito, tú lo conoces, así es que en 4 días esperemos seguir viendo definiciones. Yo creo que más allá de lo que pueda suceder con la vialidad, las obras públicas, la Asamblea Nacional, los juicios políticos o el propio gobierno y el proyecto de ley urgente en materia económica, por citar algunos temas de coyuntura, deberíamos ya en general empezar a ver respuestas concretas a la coyuntura actual. Que se terminen las designaciones por parte del gobierno nacional, y han pasado 2 semanas desde la posesión del presidente Noboa, y sobre todo que empecemos a ver cómo se trabaja para lograr resultados con miras a aquello que el gobierno mismo nos ha dicho, un resultado positivo de esa consulta electoral, consulta popular o referendo que hablamos hace un momento, y también, como ya conocemos, un resultado que le permita a Daniel Noboa soñar con 4 años más de gobierno. Si le va bien a él y le va bien al gobierno, nos va bien a todos los ecuatorianos. Ojalá el trabajo en obras públicas, en vialidad, en telecomunicaciones, en seguridad y en economía nos permita ver primeros pasos de solución definitiva de los problemas a la brevedad posible. Bien, y así es. Y en la ciudad de Cuenca también te comentamos, Mauricio, y se mueven muy poco las cosas. Continuamos con la misma gobernadora del expresidente Lasso, y la gran mayoría de entidades públicas también no han sufrido ningún cambio. La única novedad que se ha presentado es el nombramiento de Diego Correa, un profesional ingeniero civil, para secretario zonal 6 del Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Hay expectativa también sobre lo que suceda con esa estructura administrativa y representativa del gobierno en la ciudad de Cuenca y la provincia de La Suay. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo, a la orden. Un gran saludo a la distancia para ti y para nuestra audiencia. El abogado Mauricio Alarcón es el director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.